Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación y por toda la buenísima y excelente organización del Congreso. Así que sin más dilación, intentando atenerme a esos 15 minutos, comienzo. Bueno, como bien comentaba el moderador de la mesa, mi comunicación gira en torno al COVID-19, como todas estas comunicaciones en la mesa, pero también en cómo esos distritos culturales y creativos de los que a continuación les voy a hablar y les voy a poner un ejemplo que seguro que muchos de ustedes ya conocen, se han digitalizado y cómo han llevado eso de la comunicación ciudadana en tiempos de COVID. Así que sin más comienzo. Bueno, los distritos culturales y creativos son diferentes espacios que aparecen en la ciudad, ahora iré un poco hablando más de ellos, pero son importantes porque han sido declarados tanto por la UNESCO como por diferentes autores como Rosselló y Wright como catalizadores de áreas marginadas dentro de las ciudades y de los espacios urbanos, por lo que es importante tenerlos en cuenta. ¿Qué son? Bueno, pues son espacios de alto nivel cultural y creativo, donde un conjunto de actores económicos, como por ejemplo empresas, o no económicos como fundaciones, ONGs, y también institucionales como ayuntamientos u otros entes públicos, deciden utilizar una serie de recursos compartidos que generalmente tienen que ver con las industrias culturales y con las creativas para desarrollar un proyecto común que puede ser de diferentes envergaduras y, bueno, pues de diferentes naturalezas, ¿no? Bien, el objetivo principal que yo tengo en esta comunicación, en esta investigación, es identificar las nuevas pautas comunicativas que se han dado tanto de digitalización como de gestión de actividades culturales en estos espacios durante la crisis del COVID-19 y específicamente durante esa primera cuarentena, ¿no? Desde ese primer confinamiento que se dio entre marzo de 2020 y junio de 2020, que fue repentino, forzado y que obligó a estos espacios a pasar de un lugar físico a un mundo pues, virtual. ¿Cómo he realizado esta investigación? Bueno, en primer lugar, he realizado una revisión bibliográfica y a continuación he hecho un trabajo de campo basado en la triangulación metodológica en la que he analizado el caso del Distrito Cultural y Creativo del Matadero en Madrid. El periodo que analicé fue, como señalaba, entre marzo y junio de 2020, que es cuando se dio ese primer confinamiento estricto, no solo en Madrid, sino en toda España. Y bueno, pues aparte de eso hice una revisión bibliográfica de fuentes secundarias y analicé el contenido de diferentes páginas web y redes sociales de los agentes catalizadores del distrito, que en este caso es el propio Matadero. Además hice una observación participante como observador completo, pues analizando toda esa comunicación que se daba a través de las diferentes redes sociales y página web y demás elementos comunicativos formales del espacio. Bueno, el Matadero de Madrid, aquí lo tienen en imagen para aquellos que no le pongan cara, ¿no? Está gestionado por el área de Gobierno de Cultura y Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid y se inauguró, por así decirlo, en el 2006, cuando después de un gran proceso de no tanto remodelación, pero sí recuperación arquitectónico, bueno, pues se recupera esa serie de edificios y ese complejo arquitectónico que originalmente había sido, como el nombre indica, el Matadero de Madrid. Aquí tienen una imagen de una de las entradas de este complejo, que no solo tiene esta entrada, sino que tiene muchas. De hecho, en este mapa que ahora ven en pantalla pueden ver cómo es un complejo arquitectónico formado por varios bloques, en el que no solo podemos acceder pues, a través del acceso de la Plaza de Legazpi, que es este que veíamos antes en la fotografía, sino que tenemos otros accesos laterales. Y bueno, pues como les comentaba, es un complejo en el que diferentes espacios, tanto culturales como vinculados a las industrias creativas, pues desarrollan su actividad. Por poner un ejemplo, bueno, pues están, por ejemplo, las naves industriales, la 10, la 11 y la 12, que fueron reconvertidas y rehabilitadas para pasar a ser un espacio en el que las artes escénicas visuales, la literatura, pero también la filosofía, el cine, la música, es decir, todo aquello vinculado a las industrias culturales, pero también a las creativas, pudieran tener cabida. Entonces es un espacio en el que se ofrecen diferentes programas interdisciplinares al público en general y que sirve como de altavoz, ¿no? También a esas industrias más innovadoras y esas ideas vinculadas a las artes escénicas más innovadoras. Aparte de eso, dispone de otros espacios como por ejemplo las antiguas neveras y la caldera del Matadero, que fueron remodeladas en 2011 y dieron lugar a la Cineteca Madrid, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan.
y que tiene gran relevancia porque es un espacio donde, bueno, pues se proyectan nuevas formas audiovisuales o contenidos vinculados a nuevas formas audiovisuales y vinculados al cine independiente, alternativo y de no ficción. Además, bueno, la Cineteca de Madrid dispone de varias salas de proyección, como la Azcona, el Plató y Boró, y además de espacios polivalentes, por lo cual es un espacio donde la heterogeneidad de las actividades pues tiene gran importancia. Aparte de eso, también está Central de Diseño, que es un espacio, se encuentra en la nave 17 del Matadero y se inauguró en el 2007. Está vinculado a la Fundación Diseño Madrid y a la Asociación de Diseñadores de Madrid y es un espacio para el diseño gráfico, industrial, de interiores y de moda. Y hay también espacios de expositivos, como el espacio de extensión ABAM, que es un nodo conector tanto entre los artistas visuales asociados de Madrid y la sociedad en general. O sea, es un espacio expositivo donde aquellos artistas que forman parte de esta asociación pueden dar a conocer su obra a la sociedad en general en un espacio abierto que el ayuntamiento, por así decirlo, pone a su disposición. Y bueno, pues aparecen diferentes iniciativas también vinculadas a la sociedad, como por ejemplo el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, que es un laboratorio artístico vinculado al clima y al cambio climático que se inaugura en el 2018. Y el espacio Intermediae, que es un espacio dedicado a prácticas artísticas socialmente comprometidas, es decir, que tienen que ver con la sociedad en general y que su finalidad última es acercar esa investigación y la innovación cultural al ciudadano del pie. Y bueno, finalmente, otro de los espacios a destacar, y sobre todo hablando del ciudadano del pie y del ciudadano, ¿no?, de todos nosotros, es la Casa del Lector, que es mucho más que una biblioteca, pero se encuentra también dentro del Matadero, en el que, bueno, pues no solo hay los usos no asiduos o normales y corrientes de una biblioteca, sino que además se pueden encontrar pues diferentes exposiciones, tienen lugar diferentes conferencias y, bueno, pues una serie de talleres que incentivan la participación ciudadana. Entonces, en este contexto, a mí me parecía que este era un espacio muy relevante y que tenía gran interés para analizar en el sentido de, bueno, ¿qué pasa con este espacio físico cuando las puertas se cierran? Porque muchas veces estos espacios físicos y las actividades que ofrecen antes especialmente se vinculaban a eso, a la presencialidad. Así que decidí analizar durante estos meses la comunicación que se hacía del confinamiento. Y para eso, bueno, pues lo primero que ocurrió cuando estaba analizando qué ocurría, ¿no?, en las redes sociales y demás, era, bueno, pues lo primero que ocurrió nada más llegar el confinamiento fue que todos los eventos y demás actividades se cancelaron o en muchos casos empezaron retrasándose, ¿no?, con esa idea de que, bueno, aquello iba a durar una semana, que luego todos sabemos que se acabó convirtiendo en varios meses y que aún seguimos arrastrando, pero sí que en un principio el Matadero lo que decidió fue empezar por cancelar esas actividades o retrasarlas en el mejor de los casos. Luego, aparte de eso, llegó un punto en el que, bueno, cuando aquello se fue viendo que se alargaba y que llegaba Semana Santa y que pasaba Semana Santa y que la actividad seguía parada, ¿no?, detenida, el Matadero sí que comenzó a recurrir más a esas redes sociales y en ese sentido empezó a dar comunicación a través de Instagram, Twitter y Facebook, aparte de su página web, pero sobre todo utilizó estas 3 redes sociales que tenéis en pantalla, donde me gustaría hacer hincapié en el número de seguidores que tienen, ¿no?, porque vemos que, bueno, que esto lo voy a relacionar más tarde con otro hecho, pero podemos ver fácilmente que el Matadero tiene unos 100.000 seguidores y demás. Bueno, cuando ellos empezaron a trabajar, utilizaron este tipo de redes sociales para difundir diferentes actividades que ellos empezaron a desarrollar, como por ejemplo conversaciones en línea o empezaron a distribuir diferentes recursos audiovisuales también en línea y me gustaría hacer hincapié en el poco impacto, ¿no?, que estos recursos sorprendentemente tuvieron. Si nos fijamos aquí tienen entre 6 likes, 3 likes y al final son retuiteados 2 veces teniendo en cuenta que el Matadero tiene más de 100.000 seguidores en Twitter. Es como que, bueno, pues ahí dejamos el recurso, pero realmente cuántas personas lo ve. También empezaron a hacer una serie de recomendaciones literarias y a distribuir diferentes, bueno, pues catálogos digitales, todo esto online. Sí que es verdad que digitalizaron algunas exposiciones de las que en aquel momento tenían físicamente, decidieron hacer vídeos como este que pueden ver en pantalla, en el que, bueno, pues hacía una visión general a lo que se hubiera podido ver si se hubiera podido asistir físicamente a la presentación, por así decirlo.
pero no se podía consumir como tal la exposición, sino que bueno, era una especie de video resumen de la misma. Además, el Matadero creó un contenido online que distribuyó a través de una serie de programación online a través de su página web, en el que se podían acceder a diferentes charlas y publicaciones, como estas que tienen en pantallas. Todas ellas se vincularon a un hashtag que seguramente muchos ya conocéis o habéis visto, que es ese hashtag de Cultura en Casa. Y bueno, pues también vinculados a ese hashtag se distribuyeron otros contenidos de vídeo, audio, imágenes y publicaciones, pero que al final no eran tanto contenidos creados específicamente para el momento de la pandemia que se estaba viviendo o la crisis que se estaba viviendo, sino eran contenidos que el Matadero tenía ahí, por así decirlo, y que en ese momento pues decidió visibilizar a través de, pues para hacerle ver a la gente que había diferentes actividades culturales que podía consumir. Sí que es verdad que se desarrollaron algunos proyectos in situ durante esa pandemia y ese confinamiento, como por ejemplo en la plataforma intermedia sí que realizó un proyecto de arte con diferentes jóvenes de entre 16 y 23 años que estaban en situación de desventaja y bueno, que llegado a este punto pues se habían quedado en casa solos, aislados y sin asistir a un centro de día o un centro de integración como era este para ellos. Entonces en estos casos sí que se decidió seguir con la actividad online y bueno, pues es un caso de cómo hicieron estos jóvenes pues una especie de corto, ¿no?, documental en el que documentaban pues cómo se sentían durante la pandemia. Así que en este sentido sí que hubo como una actividad específica y vinculada a la situación que se estaba viviendo. Sin embargo, bueno, y esto también ya empezando un poco a modo de conclusión, lo que pude analizar es que sí que es verdad que este espacio se había virtualizado y se había digitalizado y se había transformado en un espacio de cultura abierta en la red, pero no tanto de cultura participativa. Y me explico. Es importante que para que estos distritos o estos espacios físicos culturales y también vinculados a las industrias creativas sean sostenibles, no solo virtualicen su actividad y den charlas online, que por supuesto que es importante, pero es importante también ir un poco más allá, es decir, crear una comunidad conectada. Y al final eso es algo que desde mi punto de vista y a través del análisis que he realizado falló un poco en el Matadero, porque sí, es verdad que se ofrecían muchas actividades culturales online, pero faltaba quizás un poco eso de que la gente se involucrara, porque un indicador de estos, ¿no?, entre muchos otros, es ese hecho de que al final tengamos 2 likes o 3 retweets cuando se supone que es una cuenta que llega a más de 100.000 personas. En este sentido, he de decir que, bueno, sí, al final es esa idea, ¿no?, que para que el distrito sea sostenible o ese espacio cultural e industrial sea sostenible es necesario que sean espacios en el que una serie de personas se vean involucradas. Y una cosa que ocurría aquí es que faltaba, como insisto, esa idea, ¿no? Sí que había una sociedad, había un conjunto de personas que consumían un conjunto de charlas virtuales y demás que eran interesantes y en las que se podía interactuar, pero sí que es verdad que faltaban otros aspectos a tener en cuenta, pues como por ejemplo más de inmersión, ¿no?, más vinculados a la tangibilidad. Quizás faltaba pues crear conexión un poco, no solo informando, ¿no?, y dando recursos informativos, sino comunicando, es decir, obteniendo feedback, haber creado espacios de participación ciudadana, espacios en el que se hubiera podido tangibilizar las acciones que se estaban desarrollando o en el que simplemente se hubiera podido crear cultura y que las personas hubieran comunicado más de manera más en comunidad, ¿no?, más conjunta, creando pues esa sociedad, que sí que es algo que a través de esa acción puntual y intermedia se puede ver, pero que desde el punto de vista de esta investigación pues falta en el resto del distrito. Y nada, con esto termino. Creo que me ha ajustado perfectamente al tiempo, me sobra un minutito, así que lo dejo ahí pues para que reflexionéis un poco sobre esas actividades que todos vimos online en la pandemia, ¿qué les faltaba?